Parece que salen ya a flote dos grandes vacíos, de eso que llama Santos un proceso de paz. Yo no le pondría ese nombre. Y lo dije desde el principio, no es que ahora lo diga porque soy ¿Cómo lo candidato, llamaría? sino que desde el principio, antes del plebiscito, discutí ese tema. Ese es un acuerdo para acabar una guerra. Tiene unos componentes técnico-jurídicos, cómo se desarman, etcétera, ya buena parte de eso pasó, cómo transitan hacia una actividad política, si quieren. Pero eso no es la paz. La paz de Colombia, ojalá fuera tan simple. La paz de Colombia en un país en donde esas guerras como esta han acabado decenas de veces y han comenzado nuevas. Y si ponemos atención a lo que está pasando hoy en Colombia, está comenzando otro tipo de conflictividad armada. Eso de Nariño, por ejemplo, allá en Tumaco, cerca de Tumaco, eso no es una disidencia de la FARC. Entiendo a la prensa porque usa esos conceptos, lo entiendo políticamente, pero creo que nos estamos ocultando una realidad. Lo que está pasando allá en la zona de mayor exportación de cocaína del país, lo que está pasando en los barrios de Medellín en este momento o en el Golfo de Urabá, o va a extenderse a muchas otras regiones de Colombia, es la entrada armada, cooptando gentes que saben de armas de los carteles mexicanos. Y eso pone el conflicto en otras circunstancias. No el conflicto viejo de la Guerra Fría, eso se acabó. No, estamos viviendo lo que son los conflictos del siglo XXI. Pero eso es nuevo, doctor Petro. Ya se decía que estaban aquí los narcos mexicanos desde antes. Desde hace mucho tiempo se señalaba como las propias FARC eran guerrilla y eran cartel. Ya Sí. desde las épocas de Escobar y de los Rodríguez Orejuela había narcotráfico metido en todas las dimensiones del conflicto armado. La FARC es como una cebolla, así la definí hace varios años, creo que en el Congreso de Colombia en un debate. Como una cebolla, tiene tantos años, 60 prácticamente, si vemos su primer origen. Las primeras cebollas, las primeras hojas de esa cebolla era el liberalismo. Las FARC son hijas del liberalismo, no son hijas de la izquierda. Son pues la historia patria de esa organización y su propia mitología arranca es con el directorio liberal de Caldas y la persecución que le hicieron. Y bueno, eso es una historia y va pasando, entonces pasan a la época soviética de la Guerra Fría y por eso Timochenko se llama Timochenko y hablan ruso y bueno, estudian, están metidos, es quizás la única guerrilla latinoamericana que estuvo realmente en la esfera soviética. No, yo no conozco otra, pero digamos, y después sigue, porque la Unión Soviética, a pesar de la señora Cabal, pues se acabó en 1993 y empiezan otras capas de la cebolla. Y entonces lo que usted menciona, una articulación difícil, compleja, es diferente por regiones, con todo el escalón del narcotráfico, al principio pues en sus niveles básicos, el campesino, el gramaje que llamaban ellos, y poco a poco, al cabo de los años, ya en circuitos difíciles que tienen, incluyen hoy la conformación misma del narcotráfico a nivel internacional, pero ahí ya, discúlpeme, el tema es más complejo, no es las FARC. Aquí se están organizando ejércitos privados de control territorial, ya los habíamos tenido Candidato, ¿y qué antes, propone usted para con combatir eso? un mando, con una conducción extranjera. ¿Y qué propone usted para conducir eso y para poder salvar y consolidar los acuerdos de paz? Son dos temas diferentes. Entonces, volvamos a la pregunta inicial de Diana. Entonces, hablar de paz no es simplemente hablar de qué fue lo que acordaron con las FARC. Eso, Digamos, usted lo que dice es se llegó a un acuerdo para acabar la guerra y una para la guerra, construcción de la paz se necesitan muchas más cosas. muchas más Muchas se cosas. están haciendo hoy y cuáles otras, para conectar con la pregunta de Juanita, haría usted, porque digamos esa paz, independientemente de la implementación y el cumplimiento de los acuerdos, está amenazado, como dice Juana, por todo este tema de un narcotráfico que parece haber superado no solamente el problema en Colombia, sino en el mundo, con unos ejércitos dispuestos a hacer lo que sea para poder sostener ese estatus del narcotráfico y de la guerra. ¿Qué haría usted Lo que diferente? tenemos hoy en Colombia es plantearnos la paz. La paz es un asunto de la sociedad.
Ahí no, eso no es un asunto ni los coroneles, ni los generales, ni de los jefes guerrilleros, cualesquiera que queden por ahí, si es que quedan. Es un asunto que tiene que ver es con la sociedad colombiana. ¿Por qué la sociedad colombiana en 2 siglos siempre ha estado en guerra? Con protagonistas diferentes, con o sin narcotráfico, etcétera. Esa es nuestra historia. Hay un sinónimo entre nación colombiana desde que nos independizamos y violencia y guerra. ¿Por qué no hemos sido capaces de constituirnos en una nación? ¿Por qué? Y las causas, que es lo que yo propongo en mi discusión política y en la plaza pública y en esta campaña electoral, la causa tiene que ver con una profunda exclusión de la sociedad colombiana, de las decisiones de su país, de la riqueza de su país. Es la desigualdad social. Cuando ustedes comparan dos estadísticas de esas del DANE, Doctor Petro, internacionales, pero discúlpame sí. que lo diga, Colombia es hoy realmente por su tamaño la tercera sociedad más desigual del mundo, no de América Latina, del mundo. Y muchas veces hemos sido la más violenta. Y seguimos siendo una de las sociedades más violentas. No hay una correlación entre esos dos conceptos. Yo pienso que sí. Yo pienso que el almendrón de los problemas de Colombia está en su profunda desigualdad social y que por tanto un proceso de paz que incluye a la sociedad, no a las guerrillas, tiene que ver con la disminución de esa desigualdad social. Tiene que ver Pero digamos, eso se con está algo que trabajando, Gaitán llamaba la justicia social. eso se está trabajando y por eso le quiero ¿Se está preguntar, trabajando digamos, dónde? bueno, pues hay unas cifras, hay unas políticas públicas en todo lo que tiene que ver con llegar a esos territorios, muy posiblemente muy diferente a La las que social usted, está en a las que Bogotá, la usted, desigualdad a la que social usted está en todo el plantearía. Pero país, mi la pregunta es, desigualdad social está en Medellín, y hasta ahora, si uno hace un balance de políticas públicas de los gobiernos, que además no lo reconocen como un problema, es decir, no cimentan su política alrededor de cómo disminuir la yo le pongo el desigualdad, ejemplo, por ejemplo, de Tumaco. Digamos, ¿qué sí, haría pero usted no diferente confundas allá? pobreza con desigualdad social. Ok, ¿qué Es que lo haría? que produce la violencia no es la pobreza, porque países más pobres que nosotros hay. Lo que produce la violencia es la desigualdad, que es un concepto diferente. Es la distancia entre riquezas y patrimonios y oportunidades de la gente. Y eso Entonces cómo vamos a Tumaco. Yo lo ¿cómo se entiendo, conecta eso sí. con Guacho? Claro, yo Sí, quiero, vamos a ¿cómo Tumaco, enfrentaría que es- Gustavo Petro a Guacho? que estoy hace ¿Cómo 2 días ahí. enfrentaría Gustavo Petro una situación como Tumaco donde hay esa desigualdad, donde hay esa pobreza, donde hay narcotráfico, donde hay todo eso que usted está planteando? Póngase a pensar eso repartido en todo Colombia. ¿Cómo lo enfrenta? Bueno, tú ya Por tienes, fuera de la retórica, sí, digamos, ya- en digamos, concreto. tienes un antecedente con o sin narcotráfico, porque esa región no tenía narcotráfico antes. ¿Hace cuánto? Pues algunas décadas, pero la ¿Tres gran décadas? región cocalera, acuérdense, estaba en San José, Guaviare, incluso antes de 1993 Colombia no era un cultivador de hoja de coca, es a partir del 93. Pero Bueno, vayamos a vamos lo al grano. concreto. Vamos al cómo. Sí. Ahí tienes un antecedente que es la cama general del tema. Las comunidades, la región es la más olvidada, la que estos gobiernos nunca tuvieron en cuenta, la que siempre vieron fue como un puerto en un lado para cruzar una avenida, para que llegaran las tractomulas y pare de contar. Nunca tuvieron en cuenta ni la población, ni el territorio, ni nada. La región más olvidada de Colombia. La tierra del olvido, como dijera Bueno, Vives. ¿cómo Esa es la trae cama, a la esa es la realidad? cama. Entonces, sobre esa región, ¿qué va pasando? El conflicto armado tangencialmente fue tocando, no fue no fue, digamos, un gran escenario de la guerra en la Guerra Fría, y de pronto empieza un desplazamiento de campesinos. Pero no me cuente la historia de Tumaco porque la conocemos. Lo que quiero yo es Creo que hoy, no se conoce. Gustavo Petro. ¿Cómo es el cómo? No, a ver, Yo creo que hoy no se Gustavo conoce. Petro le pide el voto a los colombianos y cómo soluciona el problema de Tumaco que ya conocemos. Tú tienes que quitarle la población que cultiva hoja de coca a la mafia. La población que cultiva hoja de coca no es propiamente negra. La mayoría son inmigrantes. ¿Y son inmigrantes de qué? Del desplazamiento campesino. ¿Y por ¿Cómo qué se la quita? ¿Cómo le quita ¿Por a qué esa se población? produce ese desplazamiento campesino? Porque el país se ha negado a hacer una reforma agraria en Colombia. Y la gente va hacia una zona. La hoja de coca es una planta selvática. Es Ya, del ya nos Amazonas. metimos en el área. Reforma agraria. Sí. ¿Cómo es la reforma agraria de Gustavo Petro? Tienes dos posibilidades para competir
con la hoja de coca que se convierte en pasta en la misma finca del campesino. Es decir, estás hablando de un proceso de industrialización, agroindustrialización para ser exactos. Cuando llega una persona, no vamos a mencionar el nombre, dice cultivar cacao, sin industrializar ya está perdiendo. No porque el cacao no sirva, no se puede sembrar, sino porque ya la generación de valor agregado y de riqueza que recibe el campesino, la cocaína, que es pasta en ese momento, es superior al del simple producto O sea, cultivado. usted llevaría industria Obligatoriamente para en allá. todos los productos, que no es que haya que llevar, es que hay que potenciar el campesinado que está allá para que pueda industrializarse el mismo a través de su organización, y eso tiene créditos, y eso tiene saberes, y eso tiene una serie de condiciones. Doctor Petro, ya volvemos al tema de reforma Sí, agraria y propuesta ya en el vamos a campo. volver Déjenme ahí. solo cerrar un asunto De para coyuntura. enfrentar esas dificultades en la zona. Nos decía al comienzo de la entrevista, ahora hay una disputa territorial controlada por una mafia mexicana, un cartel mexicano, que está asumiendo el control y que está montando un ejército privado. Frente a eso, además de, digamos, de la acción social en la zona, hay algunas recetas que se han intentado, unas con éxito, unas sin éxito, muchas muy controvertidas. Por ejemplo, bombardeos. Por ejemplo, extradiciones. Por ejemplo, el aumento de pie de fuerza en la zona. Si sabemos que están esos carteles ahí, de ese arsenal de herramientas en el combate físico frente a quienes están invadiendo las zonas, ¿usted con cuáles de esos instrumentos estaría de Bueno, acuerdo? usted tiene que irse con dos instrumentos al mismo tiempo, no con uno. ¿Qué serían? Hasta ahora, el uno es bombardeo, guerra. Usted llega a Tumaco y está en un aeropuerto de guerra. Pero eso no es suficiente, y eso fracasa si usted no construye Estado. No es Y la suficiente, pero construcción sería... de Estado no es simplemente lo militar, eso es lo más fácil. De acuerdo. Por eso lo mencionaba en el entorno de las otras reformas sociales, pero digamos Porque en las ese cifras de arsenal... inversión en Tumaco han sido infinitas en los últimos años sin ningún resultado que termine Que va a solucionando el ser, problema. no hay nada, mire, solo por poner un ejemplo, el mayor riesgo hoy natural que existe es un tsunami, porque al frente de Tumaco hay 300 kilómetros está la falla, es la misma de California. Ya ocurrió en el pasado. Si vuelve a ocurrir ahora, usted tiene que sacar 150.000 personas de una isla en cuestión de una hora a través de un puente. Se llama el Puente del Pindo. El mismo Puente del Pindo, con la misma anchura, con Bargallera en la infraestructura, con Santos, con Uribe, desde que se construyó ese puente sigue siendo el mismo hoy. Siendo la única opción, fuera de reubicar la población, la única opción para salvar 150.000 personas. Si ni siquiera eso se ha hecho, ¿cuál inversión se ha hecho? Eso no es cierto. Hay una serie de ONG, sí, un poco de artificios que intermedian los recursos públicos y las donaciones, que en el fondo se los terminan robando. Doctor Petro, usted dice, el bombardeo no es suficiente, tienen que hacer dos, pero usted bombardearía eventualmente, si a usted le dicen ahí hay una pregunta vaquerina. a algún periodista, no me acuerdo cuál, pero que dijo, en cuestiones de orden público usted va a bombardear. El orden público es una manifestación, el orden público es Sí, no es ¿Se orden público. bombardearía una sí o pregunta no? mal hecha. Si usted está en una guerra contra un ejército, su ejército, el ejército nacional, va a competir con ese otro ejército con las mismas armas o va a bombardear. En ese caso, vamos a bombardear, pero no sin la propuesta social. Vamos Y a la ver. propuesta social tiene dos elementos, porque a ustedes no les gusta mucho eso. Dos elementos. Mire, una parte de la población, le voy a poner un ejemplo ahora crítico. ¿Usted ha visto alguna vez que en la tierra fértil del valle del río Cauca, en el mismo Cauca, se cultive hoja de coca? No, porque ahí hay otras cosas más rentables. La Ahorita población vamos a hablar de eso Entonces, porque si usted había... puede ubicar esa población migrante que no es raizal de la región, la puede ubicar en zonas de tierra fértil que puede producir cosas rentables,
esa población no te cultiva hoja de coca. Y eso es una parte Pero que se esas- llama esas- sustitución de tierras. Pero esa zona fértil Y ya hay tiene una dueños, ¿no? una segunda opción que la gente no se quiere ir de ahí, además porque es de ahí. Esa gente puede tener una sustitución de cultivos, pero solo es válido si los cultivos se industrializan en la misma región y el proceso de industrialización es propiedad de los mismos cultivadores. Bueno, ahorita vamos a Si hablar no, de no cómo va a compites financiar contra todo la eso coca. que está planteando, pero sigamos con un tema de coyuntura para salir de allí, Sí. y lo tenía Solo Juanita. una pregunta corta, pero ¿usted extraditaría a Santrich y si llegara a darse la eventualidad de que también le abren una investigación a Iván Márquez y piden llevárselo, como lo dijo el Wall Street Journal, usted, si fuera presidente, ¿qué manejo le daría a eso? Sí, pero finalmente, porque tu primera pregunta quedó sin Claro, usted no se va a respuesta dejar y tiene que entrevistar. ver con la segunda. No. Tiene que ver con la segunda. Mira, por eso es que un acuerdo con la FARC no es la paz. Porque ya cuando miramos este tema de Tumaco y ya estando ahí la FARC, etcétera, ya estamos hablando de un tema que es de la sociedad. Cómo se usa su tierra. Pero Un ya tema de un acuerdo doctor Petro, fundamental. ya Voy vamos a a tu ir para allá. pregunta. Conteste la Porque pregunta no de quiero Juanita, que por favor. piensen Sí. que es que estoy evadiendo la pregunta. Sí. Además que alguien lo diría rápida y fácilmente en redes. No, mira, yo ya dije, yo ya contesté eso. El acuerdo establece que si alguien comete un delito después del 16 día de la firma, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, evalúa y rinde un informe para ver si sí o si no. Y si es extraditable, se extradita. No, pero el presidente tiene absoluta discrecionalidad para decidir si Extradita. lo extradita o no. Usted lo extraditaría. Listo. Sí, la JEP dice que Que efectivamente... es culpable. Pasamos. Ahí hay un Juan, segundo, sí. discúlpeme, pero ahí hay un segundo vacío de este tema del proceso de paz de Santos. Que habíamos hablado del tema de que confunden paz con acabar una guerra. La paz es social. Pero el segundo tema, vacío, que sale hoy a relucir, que tú lo acabas de mencionar, es que no tenemos aparato de investigación. Es que la Fiscalía está haciendo otra cosa completamente diferente a su tarea constitucional. ¿Qué es cuál? Pues saber si Santrich estaba realmente Pues en eso una es lo que labor de hacen, traqueteo. investigar, No, lo que esa investigación viene de afuera, del extranjero. La Fiscalía no está cumpliendo su función porque está politizada. Y el primer responsable de eso es precisamente el primer responsable del acuerdo con la FARC, el presidente Santos. El presidente Santos escogió un fiscal del tamaño del encubrimiento. Y eso ha impedido que tengamos un aparato investigador. ¿Qué ha ¿Cómo así? encubierto? No solamente A ver, para usted este está haciendo tema, una sino afirmación todo. que vale la Así de pena que tamaño del profundice. descubrimiento. ¿Qué es lo que ha encubierto el fiscal? Odebrecht. ¿En qué Odebrecht puntos? es una cadena que tiene que ver ya con la corrupción. Pero Odebrecht es una cadena que arranca con los hijos del presidente Uribe. Reunión de Panamá denunciada por mí en el año 2010, donde sustituyen al grupo Nule por el grupo Odebrecht para hacer la Ruta del Sol. Todo eso ya está Reunidos, ¿cierto? investigado, dicho, A partir redicho. de entregarle la Ruta del Sol, sí lo decimos nosotros, pero no la justicia. Si la Ruta del Sol fue entregada efectivamente como salió de esa reunión en Panamá con ¿Y usted cree que al presidente Pero Santos le interesa déjame- poner? No, porque es que usted está diciendo una cosa que no parece. Pero mire, nos tenemos que ir a una pausa.